Quiero entrar con el tema del día de hoy, no sin antes enviarles un abrazo y un saludo a cada uno de ustedes a la distancia, ya que realmente es importante, especialmente a todos mis hermanos y amigos de Utah, del estado de Maryland, de Washington, de Tennessee, de Nueva York, de Miami, de Colombia. Tenemos mucha gente de Colombia, colombianos de corazón, que en verdad que aman al Señor de una manera muy grande, muy especial. A mis hermanos y amigos de diferentes congregaciones del mundo, les envío un abrazo y un saludo a la distancia, ya que realmente es sumamente importante que nosotros podamos siempre estar conectados con la obra del Señor. Este día vamos a tener la oportunidad de compartir de la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Juan, o el libro de San Juan, en su capítulo 15, es el versículo o el capítulo donde vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y espero que esta enseñanza o este mensaje sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes, ya que es importante que podamos tener la palabra del Señor a diario en nuestras vidas, en nuestro corazón, y que de esa manera podamos agradar al corazón del Padre, ya que dice la Biblia dice que tales adoradores el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Capítulo 15 del libro de Juan dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Algo que es importante es que si el Padre es el que labra el campo para que haya cosecha, para que haya fruto, es importante lo que nuestro Señor Jesucristo dice, que nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Ahora, dice aquí que todo pámpano que en Él no lleva fruto, lo cortará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Quiere decir que el Señor está esperando de cada uno de nosotros que seamos como plantas fructíferas en el Señor, que podamos dar frutos en Dios, para que llevemos más y más fruto. Ahora, eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios no quiere es que nosotros seamos estériles, que nosotros nos detengamos, que sin dar ningún fruto en donde estemos plantados. Ahora, es importante saber también que la viña del Señor es muy grande. Se compone de muchas iglesias, de muchos ministerios, de muchos pastores y de muchas personas que llevamos el evangelio de salvación. Entonces, si nosotros sabemos llevar fruto en Dios, Él nos va a limpiar para que demos más fruto. Ese es el propósito de Dios, de que nosotros demos más fruto. Ahora, los frutos de Dios que Dios espera en nosotros son las almas, pero debemos de estar conectados
en la vid verdadera, para que demos frutos. Y la vid es nuestro Señor Jesucristo. El verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpios por la palabra que Él nos ha hablado quiere decir que por medio de la palabra Él nos corrige, Él nos enseña, Él nos moldea por medio de la palabra que Él nos da. Ahora, el propósito de Dios no es que nosotros ignoremos la palabra de Dios. El propósito del Padre es que nosotros atesoremos en nuestro corazón la palabra viva de Dios y que podamos dar fruto. Permanecer en mí. Oiga la importancia de permanecer en Dios para que demos fruto. El verso 4: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis o no permaneciereis en mí. Entonces, si no permanecemos en el camino de Dios, no vamos a poder dar fruto. Es importante que nosotros aprendamos a dar frutos o fruto en el Señor. ¿Por qué? Porque si estamos conectados con la vid verdadera, con nuestro Padre Celestial, sin duda vamos a dar mucho fruto en Dios. Entonces, hay personas que de repente empezaron en el camino de Dios, pero ya no continuaron. Y si no continúas llevando el mensaje, llevando la buena nueva de salvación al mundo que te rodea, entonces no estás dando frutos dignos de arrepentimiento. No estás sembrando la buena semilla de la fe, sino que estás detenido, perdiendo el tiempo muchas veces. Esto es importante que nosotros sepamos que estar conectados en la vid verdadera, y mi Padre, dice el Señor, en mí o es el labrador, vosotros sois los pámpanos. Entonces nosotros debemos de catalogarnos tal como el Padre nos dice, o nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Yo soy la vid, el verso 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces, está diciendo que si permanecemos en Dios, en Él vamos a dar mucho fruto, pero si no permanecemos en Él, ni la palabra de Dios permanece en nosotros, no vamos a poder dar los frutos que Dios espera que nosotros demos. Hay frutos que tú tienes que dar. Ahora, el pámpano en sí es aquella pequeña flor, aquella pequeña brote que hace de las flores para que se alimente del árbol hasta que el fruto esté maduro. Eso es lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos esos pámpanos, pero debemos de permanecer conectados en la vid, porque separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arden.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que si no permanecemos en la vid y no llevamos fruto, el Señor nos va a entregar o nos puede entregar en manos del enemigo para que nos meta en el fuego? Aquí lo dice la palabra del Señor para los que se están acercando por primera vez. Dice en el libro de Juan capítulo 15, el verso 6, estamos leyendo la palabra del Señor el día de hoy. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echarán en el fuego y arderán. Es importante que permanezcamos conectados en la vid verdadera que es nuestro Señor. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿A cuánto nos gusta que el Señor nos conteste nuestras oraciones? A todos. A todos nos gusta que el Señor siempre, cuando oramos y pedimos, que el Señor conteste a nuestras oraciones. El problema está de que a veces pedimos y pedimos mal, porque separado de Dios nada podemos hacer. Entonces, si nosotros permanecemos en Él, aquí dice la palabra, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando dice pedid todo, es que pidamos todo, hasta lo que no necesitemos. Igual, no sabes cuándo lo vas a necesitar, por lo tanto debes de pedir. Será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El propósito de nuestro Dios es de que llevemos mucho fruto. Qué gozo, qué alegría sentirá el Padre saber que sus hijos están dando frutos. El fruto que Dios está esperando de nosotros siempre es que trabajemos, que le sirvamos, que nos esforcemos por hacer la obra que Él nos encomendó. Eso es lo que realmente el Señor quiere, que nosotros llevemos mucho fruto en el Señor. Porque en esto es glorificado mi Padre. O sea que Dios mismo se glorifica cuando ve que sus hijos están haciendo frutos o están llevando frutos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado y os he amado y he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea que lo que Jesús hacía era obedecer a lo que el Padre le mandaba hacer. Bien sencillo, lo que Jesús hacía era obediente al Padre. Lo que el Padre le decía, Él lo hacía. ¿Cuántos de nosotros somos realmente obedientes a la voz de nuestro Padre Celestial? A veces somos rebeldes, pero no somos obedientes. Y lo que el Señor quiere que seamos obedientes. Y pedid todo lo que queráis, dice el Señor. Si somos obedientes y somos sus hijos, vamos a pedir todo y el Señor nos lo va a dar. Estas cosas os he hablado, el verso 11. Si tú tienes la Biblia, vas a poder leer conmigo esta porción, esta palabra. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve fruto
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor se goza de los que le alaban, de los que le glorifican, de los que perseveran. Él se goza, y si Él se goza, yo también me voy a gozar en el Señor. Este es mi mandamiento, el verso 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, lo que el Señor dice es: yo quiero gozarme en el Padre y quiero que ustedes también se gocen en el Padre. Que así como yo os he amado, también ustedes se amen. Pero un mandamiento nuevo os doy. O sea que habían 10 mandamientos. Pero Jesús le coloca en el reino un nuevo mandamiento: que os améis los unos a los otros como mi Padre me ha amado. O sea que el amor de Dios es tan grande que lo que Él quiere es que nosotros nos amemos, que nos entreguemos, que nos consagremos. Ese es el propósito de Dios. Así el propósito está cumplido. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El verso 13. Entonces, si tú dices que amas a alguien, le vas a amar en todo momento, en las buenas, en las malas, en los momentos de vicisitudes, momentos de angustia, momentos de dificultad, de escasez, en todo momento tienes que aprender a amar a Dios y a tu hermano. Ahora, nadie dice tiene mayor amor que este, si uno pone su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, el verso 15. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahora les cambia Jesús el nombre o el título de amigos o de siervos a amigos. Ya no les voy a llamar siervos, ahora les voy a llamar amigos, porque todo lo que recibí de mi Padre, yo a ustedes se los he dado a conocer. Quiere decir que cada uno de nosotros de una u otra manera somos responsables de hacer la obra del Señor. Cada día, cada momento, en todo momento. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre Él os dé. Entonces, si todo lo que nosotros pedimos Él ha prometido darnos, no lo va a dar, pero hay que pedir con fe, con obediencia. Hay que saberle pedir a Dios. Entonces pidamos todo lo que Él nos dice que pidamos. Esto os mando, que os améis unos a otros. ¿No es cierto que a veces de lo que más carecemos es de amor? Nos gusta que nos amen, nos gusta que nos regalen, nos gusta que nos den, pero nosotros a veces no estamos dispuestos a dar, y el dar es mejor que recibir, porque cuando damos y damos con el corazón,
sin esperar nada a cambio. Si nada, no te dan recompensa, no hay respuesta, no hay recompensa, no te preocupes. Siembra, da, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo dé, yo os lo dé, yo lo haré, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros hoy en día? Que no sabemos dar, no sabemos pedir. Si el mundo os aborrece, el verso 18, si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero vosotros no sois del mundo. Antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿No es cierto que cuando tú llegas al Evangelio, cuando llegas a las cosas del Señor, tu familia se voltea contra ti? Tus parientes, tus mejores amigos se alejan de ti. Es porque no les agrada, no les gusta que tú seas bendecido, que tú seas prosperado. No les agrada, no les gusta que tú hayas dejado los vicios, que hayas dejado aquellas cosas que para ellos era deleite y placer, pero para ti ya no. Tú ya lo dejaste, ya lo hiciste a un lado. Para ti ya no es un privilegio estar con los amigos de la calle, la familia que no ama a Dios. Ahora tú prefieres estar con los hijos de Dios. Entonces, si el mundo dice os aborrece, a mí me han aborrecido primero. Eso es importante saberlo, que si a ti el mundo te aborrece porque eres creyente, porque eres cristiano, pues tenés que saber que a Jesús también ya lo aborrecieron antes que a ti, porque el mundo no quiere que tú seas un hijo, una hija de Dios. El mundo lo que quiere es que tú sigas siendo perverso, ignorante, que sigas siendo borracho, drogadicto, que seas mal hablado, con mal vocabulario. Eso es lo que el mundo quiere, pero como tú no te doblegas a lo que el mundo dice, entonces el mundo te va a aborrecer. Aquí lo dice la palabra del Señor. Entonces, el verso 19, si fuerais del mundo, espero que no haya ni uno aquí que diga, yo soy mundano. Y si lo eres, por algo Dios te tiene viendo este video, por algo Dios te tiene escuchando esta palabra, para que salgas del mundo y te conviertas a Dios. Porque si te conviertes a Dios, el mundo te va a aborrecer, pero Dios te va a amar. ¿Para qué? Para que llevéis mucho fruto. El mundo ama lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por esto el mundo os aborrece. ¿Te das cuenta? Que cuando uno llega al Evangelio, el mundo se le voltea. Los buenos amigos se van, la familia más amada se aleja de uno. Porque ya no eres igual que ellos, ya eres diferente, eres una persona totalmente distinta. Verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, si a Jesús lo aborrecieron, siendo el Rey, siendo Dios, siendo lo que era lo más lindo, lo más hermoso,
a ti te van a aborrecer, van a hablar de ti. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tú te vas del evangelio, te vas de Dios, porque el mundo te está criticando, porque los amigos se han apartado y ya no comparten la misma copa contigo, entonces tú no estás en nada, ¿verdad? Pero si tú decides apartarte del mundo, como el Señor apartó y separó a sus discípulos para que estuvieran con Él, porque Él sabía que Él era importante en la obra de Dios. Entonces, yo me pregunto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si vamos a seguir las corrientes de este mundo o vamos a apartarnos del mundo? Estamos en el mundo terrestre. Sabemos que estamos en este mundo terrestre, pero no hacemos las cosas que hace el mundo. Hacemos cosas distintas, cosas diferentes. Y eso es lo que nos cataloga a nosotros, nos pone en un estandarte, nos pone en un lugar muy especial, saber que somos elegidos, somos escogidos de Dios para alumbrar, para llevar nuevas de salvación al mundo que se encuentra perdido, que se encuentra sin Dios, sin esperanza. Mas todos estos harán, dice, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecados, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea que somos culpables de nuestros propios actos por el pecado que hay en nosotros. Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es un mentiroso, dice la palabra. Pero nosotros sabemos que si hemos fallado, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el mundo nos va a aborrecer, la situación nos va a aborrecer, la gente nos va a aborrecer, pero gloria sea a Dios por aquellos que de una u otra manera alcanzamos la gracia y el favor de Dios de perdón de pecados. El verso 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrito en su ley: sin causa me aborrecieron. O sea que si en la ley dice que sin causa iban a aborrecer al Señor, a nosotros como iglesia también nos van a aborrecer. O sea que nosotros tenemos un serio compromiso con Dios, porque no somos de este mundo, no estamos para agradar al mundo, sino para agradar a aquel que nos llamó como soldados, para llevar el evangelio, para llevar la buena nueva de salvación. Para eso somos llamados. Y el Señor quiere que esta tarde, esta oportunidad, este día, tú te conviertas en un discípulo de Jesús, que te apartes totalmente de aquellas prácticas que el mundo hace o que ha hecho y que de repente impiden que tú como pámpano empieces a llevar fruto en el Señor. Y el Señor está pidiendo que tú te conviertas en un discípulo sin importar que tú seas aborrecido también como Él. Si Él fue aborrecido, apedreado, lacegado, crucificado, nosotros también muchas veces debemos de estar expuestos a padecer con Cristo. Juntamente estamos
crucificados. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces, lo que sucede es que hay una promesa de que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, el Señor va a estar contigo. No te dejará ni te desamparará. Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si sufres por Dios, nada te va a pasar, nada te va a suceder, porque sufres por la causa de Dios, por la causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy en este tiempo, restaurando nuestra imagen conforme al corazón del Padre. Que nos comprometamos a ser discípulos de Jesús, a seguir sus mandamientos, a amarnos los unos a los otros como el Padre nos ha amado. Así como Dios nos amó sin esperar nada de nosotros, ahora nosotros también debemos de amarle a Él. El capítulo 16 lo vamos a estar meditando un poquito más adelante. Me gustaría leerle los primeros 4 versículos del capítulo 16 del libro de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera os mate pensando que rinde servicio a Dios. ¿Cuántas muertes no han habido por causa de predicar el Evangelio? En el tiempo de la guerra en Guatemala, 36 años de conflicto interno. En las guerras de El Salvador y en otras guerras alrededor del mundo han habido miles de muertos. Pastores han muerto, evangelistas han muerto, siervos de Dios, iglesias completas fueron quemadas por causa de la predicación del Evangelio. Entonces, esto es algo que el Señor dijo: y os perseguirán y os matarán si fuere posible por causa de mi nombre, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea que va a ser un grupo de impíos que van a estar tratando de dañarte, tratando de ofenderte, tratando de matarte, tratando de hacer tantas cosas por causa de Dios y la predicación del Evangelio. La pregunta es: ¿estamos impuestos o dispuestos a padecer por la causa de nuestro Señor Jesucristo? ¿O queremos ser cristianos acomodados, que no suframos nada, que no paguemos el precio por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Voy a terminar con el verso 4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando venga la hora os acordéis de que ya os lo he dicho o ya lo había dicho. O sea que Jesús le está dejando un testamento a los discípulos. Las cosas que habían de pasar, que habían de suceder, que eran necesario que sucediera por causa del Evangelio, por causa de la predicación de la palabra del Señor.
Todos estamos comprometidos al servicio de Dios. Si Dios quiere que nosotros le sirvamos, le vamos a servir hasta el tiempo del fin. Nada que cuando empiezas un mes, 2 meses, 5 meses, un año. No, es hasta el tiempo del fin. Es un compromiso serio que debemos de tener en Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un privilegio que podamos estar juntos en este video, en este en vivo, que podamos ver compartido contigo la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición. Estamos localizados en el departamento de Jutiapa, Guatemala. Hemos estado muy ocupados en la construcción del templo, por eso no habíamos ni transmitido, porque la verdad que hemos estado muy ocupados, pero es un privilegio poder llegar hasta sus hogares por medio de este video, por llegar hasta su celular, hasta la computadora de su casa, por medio de este video. Dios te bendiga, te saludó el pastor Hugo Marroquín.